Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En nuestra serie de temas sobre el desarrollo de un carácter digno del reino de los cielos. Esta serie que lleva por título Un carácter sellado por la eternidad. Estamos estudiando la vida de cada uno de los 12 hijos de Jacob y la experiencia de las tribus que salieron de cada uno de ellos, tratando de aprender de sus defectos de carácter y cómo ellos vencieron para lograr la victoria, aprendiendo a reconocer nuestros propios defectos y cómo nosotros también podemos vencer. La palabra de Dios nos dice que hemos de ser sellados por tribus. Apocalipsis capítulo 7 claramente enseña que los 144,000 son sellados según las tribus a las cuales pertenecen. Y hemos venido estudiando ya, en total hemos visto 8 o 9 tribus y sus características peculiares de cada uno de ellos. Hemos visto que los 144,000 son esa última generación que estará viva en esta tierra y que desarrollará ese carácter que será sellado por la eternidad. Cuando se pronuncie en el cielo, al salir Jesús del santuario y prepararse para derramar las plagas finales, cuando se cierre el tiempo de gracia, al decir esas palabras, el que es justo siga siendo justo. El que es santo, santifíquese todavía. El que es sucio, continúe siendo sucio. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Cuando esas palabras se digan en el santuario celestial, el caso de cada persona que pertenece al pueblo de Dios estará decidido para vida eterna o para condenación. Y entonces el carácter queda sellado por toda la eternidad. Nosotros tenemos que aprender no solamente a identificar nuestros defectos, pero también las fortalezas de nuestro carácter para poder sacar ventaja de ellas y ayudar a nuestros hermanos. El patriarca Jacob nos da una descripción del carácter de sus 12 hijos, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel. En Génesis capítulo 49, en el versículo 1 y 2, nos dice la Escritura: llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Elena de White, la mensajera del Señor, declara que el espíritu de inspiración posó sobre el anciano Jacob en su lecho de muerte. Y por el Espíritu Santo a él se le presentó no solamente el futuro de esos hijos que tenía delante de él y las tribus que ellos formarían con el tiempo, pero se le trazó una línea del pueblo de Dios a lo largo de los siglos y alcanzó a ver esa última generación sellada por tribus. Y al describir el carácter de sus hijos, incluyó el carácter de aquellos que vivirían en esta última generación. Hoy nos toca estudiar acerca de la tribu de Isacar. Isacar es el 9º hijo de Jacob. Y hemos ido estudiando en orden esas tribus. Hemos visto 8 más una más que no aparece porque se pierde la tribu de Dan.
Pero hoy nos toca ver el 9º hijo de Jacob y es el 5º de su madre Lea. La Biblia nos dice que le pusieron de nombre Isacar con una historia detrás de ese nombre. Lea era la mujer no amada, era la esposa no correspondida. Jacob estaba siempre enamorado de su hermana menor, Raquel. Y como ésta no podía tener hijos, Lea pensó que al darle muchos hijos a Jacob, él la iba a amar, iba a ganar el corazón de su esposo. Sin embargo, esa no fue la historia. Después de darle 4 hijos, su hermana decidió que como no podía tener hijos, los tendría a través de su sierva. Y le entregó su sierva. Lea también, envidiosa y celosa porque su hermana ahora tenía hijos a través de su sierva, le entregó su propia esclava. Y Jacob, ni lerdo ni perezoso, tuvo hijos e hijas con las 4 mujeres que llegaron a ser sus esposas. Ese no era el plan de Dios. Nosotros hemos estudiado cómo la poligamia destruye la misma fuente del amor, el cariño y la comprensión en el hogar. Y ese hogar lleno de rivalidad, lleno de miseria por la envidia, celos y contiendas de esas 2 hermanas que se odiaban entre sí y de las otras mujeres que llegaron a ser esposas de Jacob, trajo mucha tristeza a ese hogar. Y esos muchachos se criaron en un ambiente de contención, de lucha, de pelea, de envidias, de celos. Y las semillas que fueron sembradas tempranos en el corazón de esos niños, aún desde el vientre de su madre, dieron frutos amargos en la vida de Jacob y su familia. La Biblia nos dice que todos esos muchachos llegaron a ser malos, contenciosos. Es más, el único que era diferente a ellos era José. En el capítulo 37 del libro de Génesis nos dice, esta es la historia, versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Siendo José de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de estos muchachos. Habían llegado a ser de muy mala fama por su carácter, y eso lo habían aprendido en el mismo seno de su hogar. En el caso de Isacar, la Biblia nos dice que le pusieron por nombre Isacar por una historia particular. Ya en el libro de Génesis, en el capítulo 30, nos dice que Lea, después de haber tenido 4 hijos ella, y luego de haber tenido otros hijos a través de su sierva Silpa, finalmente le nace su 5º hijo varón. Después de que no había tenido hijos por muchos años, había dejado de concebir, nuevamente Dios le dio un hijo. Y fue como resultado de que ella compró el pasar con su esposo, compró el tiempo de su hermana Raquel, porque Jacob reconocía a Raquel, vivía con ella en su tienda. Entonces hizo un trato Lea y le dijo, te compro a mi marido, porque él también era su esposo. Y te lo compro a cambio de las mandrágoras que trajo tu hijo. Rubén recogió unas frutas silvestres muy apreciadas en aquel lugar, muy deliciosas. Son como las frutas que crecen en las enredaderas del campo, como las frambuesas, muy ricas. Pero aparte de eso, los orientales creen que estas frutas tienen un valor afrodisíaco, que las personas que comen de esa fruta pues tienen una experiencia especial en el acto sexual y también pueden concebir más fácilmente. Y eso era el deseo que tenía Lea. Lean la historia en Génesis capítulo 30,
Dice el versículo 14, fue Rubén en tiempos de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Recuerden que Raquel no podía tener hijos. Y ahora Rubén trae esas frutas tan apetecibles, no solo ricas, pero también que se suponía que el que las comía iba a poder concebir. Y le dijo Lea a Raquel, ¿es poco que me hayas robado mi marido, sino que también quieres llevarte las mandrágoras de mi hijo? Y le dijo Raquel, hagamos un trato, te presto a mi marido esta noche para que duerma contigo, a cambio de que me des las mandrágoras. Y cuando Jacob volvía, versículo 16, del campo por la tarde, salió Lea a su encuentro y le dijo, esta noche duermes conmigo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di a mi sierva mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. De él vamos a estudiar hoy. ¿Quién y cómo era Isacar? Su nombre significa recompensa, pago, porque dio en pago las frutas, porque dio a su sierva para que ella tuviera hijos a través de Jacob. Y ella dice, Dios me dio mi recompensa por lo mucho que he sufrido. Y le puso por nombre dote, recompensa, pago. Es interesante que el nombre Isacar es también símbolo de su carácter y de su experiencia. La Biblia no nos habla mucho de la juventud, la niñez, la juventud de Isacar. En realidad no menciona a Isacar por sí solo, sino en conjunto con los demás hermanos, la mala fama que tenían, el complot para primero matar a su hermano y luego venderlo como esclavo a Egipto, y la historia fascinante de esa familia y cómo finalmente la familia se reúne en Egipto y de ellos Dios saca el pueblo escogido de Israel. Pero el patriarca Jacob al final de sus días es el único que nos da una ventana para mirar hacia el carácter de este hijo Isacar. Y vamos a Génesis nuevamente, capítulo 49. Y vamos a leer un poquito sobre Isacar. Dice el versículo 14. Génesis 49, 14. Isacar es asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Vio que el descanso era bueno, que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar carga, y sirvió en tributo. La versión de King James en inglés, la expresión asno fuerte que se recuesta entre los apriscos está traducida de esta manera: Issachar is a strong ass, crouching between the sheepfold. He bowed his shoulder to bear heavy burden. He became a slave at forced labor. Aquí se nos habla de un hombre fuerte. En primer lugar se lo compara a un asno. No es una comparación muy bonita comparar a una persona, a un burro, a un asno, pero tiene ese animal ciertas características, y aquí en la descripción de su carácter que da Jacob, dice que no es un asno común, no es un burro cualquiera, es un asno fuerte. El hecho de que menciona que es un asno fuerte, que lleva carga pesada, nos habla
de que está dispuesto a cargar grandes cargas. De todos los animales, el que tiene el pie más firme es el asno, aún más que el camello. El camello es muy alto y su cuerpo hace que a veces sus piernas se doblen y se caigan, no el asno. El caballo, que es primo cercano del burro, es mucho más elegante, tiene un cuerpo más esbelto, es más rápido, puede desarrollar velocidades mucho más rápido que el asno, pero el asno es bueno para cargar carga. El asno es bueno para hacer trabajos forzados. Y aquí dice, sirvió en trabajo forzado, sirvió en tributo, bajó el hombro para llevar cargas. Es asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Los apriscos son los lugares difíciles de pasos de las montañas, y él se recuesta a un lado para no caer por el precipicio, porque lleva una carga pesada. Puede afirmar bien su pie y llevar esa doble carga. Puede hacer frente a las dificultades de un largo camino mucho mejor que el caballo. El asno puede durar mucho tiempo sin comer y sin beber, cosa que el caballo no puede hacer. El caballo, un día nomás que no coma o que no beba, ya no puede correr el otro día, pero el asno puede pasar varios días aguantando y llevando carga aún sin comer y sin beber. Está listo para el trabajo y trabaja mucho más tiempo que otros animales, de sol a sol, hasta que está totalmente agotado y entonces se tira al suelo. Cuando ya no da más, el asno se tira al suelo para poder descansar, pero trabaja arduamente. Isaacar tenía un carácter semejante a este. Era trabajador, era paciente y podía cargar cargas pesadas. Estaba dispuesto a aguantar privaciones para poder llevar las cargas de su maestro y llevarlas hasta el lugar seguro. Ahora, ¿qué era lo que sostenía a Isaacar? ¿Por qué era que podía aguantar todo esto? Dice, vio que el descanso era bueno, que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar cargas pesadas. Isaacar llegó a comprender lo que dice Eclesiastés 5:12, dulce es el sueño del trabajador. El que trabaja arduamente duerme bien. Cuando llega al final está tan cansado que no se despierta, no anda trasnochándose, porque está cansado de haber llevado cargas pesadas. Dulce es el sueño del trabajador, dice Eclesiastés 5:12. Y eso comprendía Isaacar. Vio que el descanso era bueno y la tierra era deleitosa. En otras palabras, si le metía ganas, si trabajaba, esa tierra le iba a dar su fruto. Si llegaba a posponer el trabajo, de todos modos lo tenía que hacer más tarde. Así que era mejor aguantar, seguir adelante, sacar el trabajo y luego descansar. Hay otros que a mitad del trabajo se cansan y se ponen a descansar, y todos ustedes saben que el que trabaja un rato y luego se va a descansar le cuesta el doble volver a comenzar y le cuesta mucho más soportar la carga. Es mejor tomar el trabajo y darle hasta terminarlo y entonces descansar. Así era Isaacar. Isaacar estaba dispuesto a cargar cargas y lo hacía, dice aquí, porque vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. También él entendió lo que dice Hebreos capítulo 12, hablando acerca de la fe, ¿no es cierto? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Cristo aguantó porque vio el fruto que tenía por delante, puesto los ojos en el gozo que vendría. O sea, no le importaba sufrir porque sabía que el premio era grande. Y eso es lo que significa el nombre Isacar, premio, recompensa. Fíjense qué interesante. Justamente el nombre de Isacar, premio, pago, recompensa, vio que el pago era bueno, vio que valía la pena trabajar y esforzarse, aunque se cansara, porque el pago, la recompensa que vendría, tenía los ojos puestos en la recompensa, así como Jesús, que aguantó hasta la muerte de cruz, poniendo los ojos en el fruto que vendría. Vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Isacar, dice aquí, bajó su hombro, se agachó para recibir la carga. Esto nos habla de humildad, esto nos habla de simpleza. Y debemos entender que el burro, como dijimos al principio, el asno, no es un bonito animal a quien comparar una persona. Al contrario, en nuestro idioma coloquial, cuando decimos a alguien, tú eres un burro, le estamos hablando de que es bastante slow, ¿verdad? Que le cuesta entender las cosas. Pero también usamos la expresión, ese hombre es un burro de carga, para decir que es fuerte, que aguanta, ¿no es cierto? En este sentido se usa la bendición de Jacob sobre su hijo Isacar, un burro de carga, un burro que aguanta el llevar doble carga a ambos lados. En la bendición que le da Moisés a las 12 tribus justo antes de su muerte, están otra vez mencionadas las 12 tribus y nos habla un poquito de las bendiciones o el carácter de cada una de ellas. En Deuteronomio capítulo 33, antes de la muerte de Moisés, muerte que está registrada en el capítulo 34 de Deuteronomio, en el capítulo 33 habla acerca de las dos tribus que vivían en el centro norte de Israel, que vivían juntas, y las menciona juntas en la bendición. Deuteronomio 33, versículo 18 y 19 dice, y fue nuestra lectura bíblica que nuestra hermana Esther tuvo en esta hora. A Zabulón Moisés le dijo, alégrate Zabulón cuando salgas, y tú Isacar cuando te quedes en tus tiendas. Justamente aquí habla de dos caracteres completamente distintos, fíjense, totalmente opuestos. De Zabulón dice, alégrate cuando salgas, cuando viajes, cuando estés lejos. En cambio a Isacar le dice, y tú ponte contento cuando te quedes en tu casa, en tus tiendas. Zabulón se regocijaba en salir, Isacar tenía que estar contento al quedarse en casa. Y cuán frecuentemente encontramos esta paradoja en la vida real, ¿verdad? Aquellos que la suerte nos hace que nos toque viajar mucho, como es el caso de este servidor, anhelamos la quietud del hogar. Ya uno ha viajado tanto y ha visto tanto y está tanto tiempo fuera que lo que anhela es poder quedarse en casa. Y sin embargo, la vida exige que sigamos viajando. Otros que les toca quedarse en casa anhelan la aventura de los viajes. ¡Ay, qué bonito, pastor! Como usted viaja tanto. ¡Qué lindo! ¿Cómo me gustaría a mí? Y a mí cómo me gustaría quedarme en casa, ¿verdad? Son las paradojas de la vida. Sin embargo, lo que nos dice este pasaje de Moisés es que debemos conformarnos con el lote que Dios nos da. Debemos estar contentos con lo que el Señor ha puesto a cada uno de nosotros. A Zabulón le dice, alégrate cuando salgas. Y a Isacar le dice, y tú Isacar, conténtate en tus tiendas.
Filipenses capítulo 4 y versículo 11 nos dice que debemos contentarnos con el lote que Dios nos da. Dice, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso es lo que Dios pide de cada uno de sus hijos, que estemos contentos, que nos contentemos, no importa cuál sea nuestra situación. Dios quiere que seamos felices en el lugar y en el momento donde estamos. Contentamiento. Y aprender a vivir humildemente, dice el versículo 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, vamos a contentarnos con el lote que Dios nos da. Esa era la diferencia de Isaacar. Hay personas que les toca cargar doble carga. Su vida es pesada, pero viven quejándose. Entonces, ¿de qué les sirve? Ay, es que mi vida es muy difícil, es que tengo que esforzarme, es que de sol a sol tengo que trabajar. Y se quejan, pierden la bendición. Alégrate cuando te quedes en tu casa, alégrate por tus cargas, dice la Escritura. La bendición viene cuando somos agradecidos a Dios y cuando estamos contentos. Tenemos que aprender a descubrir ese secreto. Lo que sea que Dios nos ponga, si lo hacemos fielmente, nos va a dar recompensa. Y sacar significa recompensa, porque él vio, no el presente pesado, sino él vio que el descanso era bueno. Hay que trabajar duro para poder descansar bien, y hay que contentarse con el lote que Dios me da y poder cargar esas cargas pesadas como hace un asno fuerte que agacha su hombro para recibir la carga. Ahora, hermanos, hay muchas lecciones que podemos aprender de la vida de Zabulón y de su tribu, y vamos a ver un poquito más de la tribu. Terminando el texto de Deuteronomio, hablando acerca de Zabulón e Isacar, dice, alégrate Zabulón cuando salgas e Isacar en tus tiendas. Versículo 19 de Deuteronomio 33. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos de la arena. El territorio de Zabulón y de Isacar, al norte de Palestina, estaba entre Samaria y entre Dan. Eran las dos tribus que estaban al norte, en lo que es la zona sur de Galilea, porque la zona norte era la tribu de Neftalí, pero la zona sur de Galilea y la zona norte de Judea es donde estaba la tribu de Isacar. Tenía por un lado el mar, a un lado, al otro lado el río Jordán, al norte las montañas de Galilea y al sur las montañas de Judea. Uno de los valles más importantes, posiblemente la llanura más importante de todo Israel, estaba en el territorio de Isacar, que es la llanura de Esdraelón, la llanura de Jezreel, donde se pelearon las batallas más importantes y decisivas en la historia del pueblo de Israel. Y justamente una de esas batallas nos habla acerca del papel que jugó Isacar, la batalla de Megiddo, que es una batalla simbólica para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esa batalla de Megiddo es muy importante porque todas las naciones se juntaron para atacar al pueblo de Dios, porque estaban molestas, porque el pueblo de Dios había recibido esa tierra por heredad y había expulsado a las naciones de alrededor, y ahora ellos poseían la tierra. Hicieron un complot, hicieron un plan para recuperar su tierra. Se reunieron todos los reyes de las naciones de alrededor, hicieron un complot
para destruir y masacrar al pueblo de Israel. Y Dios salvó a su pueblo, como ya hemos visto anteriormente, a través del liderazgo de una mujer que era juez de Israel, una mujer que era profeta, una mujer que era tremenda líder, pero también general del ejército. Y se montó en un caballo la mujer y guió al pueblo de Israel a una gran victoria, destruyendo al complot de reyes que se había levantado contra el pueblo de Israel. Esa batalla se conoce como la batalla de Meguido, junto a las aguas de Tanak. Encuentran esa historia, o más bien el cántico de Débora y de Barak, en el libro de Jueces, en el capítulo 5. Jueces capítulo 5. Y aquí se menciona algo sobre Isacar. Dice en el versículo 15: caudillos también de Isacar fueron con Débora. Caudillos de Isacar fueron con Débora y con Barak. También Isacar se precipitó a pie en el valle. Ahora yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que está hablando aquí. Estamos hablando de una terrible batalla, la batalla decisiva en la historia del pueblo de Israel. Esa batalla o iba a aniquilar al pueblo de Israel o iba a hacer posible que fueran libres de sus enemigos de una vez para siempre. La batalla de Meguido tiene su contraparte en la batalla de Armagedón, que está mencionada en Apocalipsis capítulo 16. Y Armagedón viene del vocablo hebreo Har, que quiere decir monte, y Magedo, que quiere decir Meguido. El monte de Meguido, justamente a donde se celebró esta batalla de Meguido, como se la conoce, es un símbolo de la batalla final que va a tener que pelear el pueblo de Dios cuando todos los enemigos se junten en una triple alianza, el dragón, la bestia y el falso profeta, para destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Sobre la tribu de Isacar dice que los caudillos de Isacar también fueron con Débora y con Barak. Isacar se precipitó a pie en el valle. Recuerden que la llanura de Meguido está en el mismo territorio de Isacar. Los demás habían venido a pelear de lejos, las otras tribus vinieron a caballo. Débora misma iba al frente de un caballo dirigiendo el ejército, la caballería. Pero los de Isacar estaban en casa y cuando vieron la emergencia del pueblo de Dios, no pensaron dos veces. Se tiraron a pie a pelear en el valle. Se metieron en lo peor de la batalla, en lo más recio. Allá vinieron los hombres de Isacar con ese carácter fuerte, pero mesurado, esa seguridad que tenían de poder llevar las cargas a defender al pueblo de Dios. Parece, por lo que dice aquí, que tuvieron gran parte de la victoria. En realidad, daría la impresión, por lo que dice, que de ellos dependió, porque dice: caudillos también de Isacar fueron con Débora y con Barak. También Isacar se precipitó a pie en el valle. Esto nos muestra el carácter de Isacar. Nos muestra que no se quitaba de la lucha, no le quitaba el cuerpo a lo difícil. El carácter de Isacar muestra un carácter fuerte, no en el sentido de tener un carácter enojón, como la tribu de Simeón, que era completamente distinta, sino un carácter firme de hacer lo que es correcto y de saber cómo hacerlo. Y vamos a ver algunas características más de este carácter al ver la historia de la tribu. Se pusieron del lado del líder que Dios había escogido, aunque era una mujer. Y cualquiera podría haber dicho: ¿qué sabe esta mujer de guerra? ¿Qué sabe esta mujer de ir al frente de una batalla si es mujer al fin y al cabo? Pero los de Isacar no la pensaron dos veces, fueron a apoyar al líder que Dios había establecido para esa hora crucial
en la historia del pueblo de Israel. La Biblia nos dice que de la tribu de Isaacar salieron algunos jueces también. Por ejemplo, en Jueces capítulo 10, versículo 1 y 2, Jueces 10, dice: después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Este hombre Tola, por 23 años fue juez de Israel, o sea, guió a las 12 tribus de Israel antes que hubiera rey en Israel. Y fue un hombre de Isaacar, que fue un líder destacado para librar al pueblo de Dios de los ataques de sus enemigos. Esto fue después de la batalla de Megiddo. Hay otro juez mencionado, pero este otro juez, o rey más bien, este fue rey de la tribu de Isaacar. Lo pueden leer en Primera de Reyes 15, capítulo 27. Primera de Reyes 15, 27. Este no fue un buen rey. Al contrario, dice: y Basa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Basa en Gibetón, pues era uno de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Este Basa reinó en Israel, mató a el que estaba antes de él y mató a toda la casa de Jeroboam. Dios lo usó para limpiar de los pecados de la casa de Jeroboam al reino de Israel, pero sin embargo, tristemente, este hombre no hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Sin embargo, muestra que de esta tribu también venían hombres fuertes en liderazgo. Isaacar representa a aquellos que hoy en día son como el asno fuerte, o sea, un poco lerdos para entender, duros para comprender, como el burro, pero sin embargo son trabajadores, son fieles, piensan antes de hacer las cosas y están dispuestos a cargar cargas pesadas. Encontramos nuevamente a la tribu de Isaacar un poco más adelante, en la época de los reyes, entre Saúl y el rey David. Y es muy interesante lo que nos habla acerca de esta tribu allí, porque nos dice que antes que David llegara a ser rey, todavía Saúl estaba en el reinado, pero el pueblo comenzó a darse cuenta que la bendición de Dios ya no estaba con Saúl. No estaba con Saúl porque Saúl se había apartado del camino de Jehová. La Biblia dice que lo atormentaba un demonio, y un demonio tomó posesión de él. Imagínense un rey endemoniado. Trató de matar a David varias veces. Ya Samuel había venido y había ungido a David, que iba a ser el próximo rey de Israel, su sucesor. Pero todavía Saúl estaba en el trono. Cualquiera que se pusiese del lado de David estaba atentando contra el rey establecido. Podía ser acusado de traición. Imagínense que una tribu se ponga de parte del sucesor que no tiene derecho al trono todavía porque el otro está en el trono. Hubiera sido acusados de traición contra el gobierno. Pero por otro lado, ya Samuel había ungido a David. Saúl estaba haciendo cosas malas. Dios ya no estaba con él. El espíritu de Jehová se había apartado de él. Y David era el nuevo escogido del Señor. Pero si se tiraban de parte de David, Saúl podía
tomar cartas en el asunto. Pero si se mantenían leales al gobierno establecido que era Saúl, estaban en contra de la voluntad de Dios, que era el rey David, el próximo rey. Es interesante que la Biblia dice lo que hizo Isacar, y miren qué interesante esta característica. Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Dice en el versículo 32. De los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué característica tremenda la de la gente de Isacar! Eran sabios en los tiempos, sabían lo que había que hacer. Aquí están de parte del ejército de David, pero supieron jugárselas en favor de la verdad a pesar del peligro que había en ese momento mientras Saúl todavía estaba en el trono. Dice que eran hombres entendidos de los tiempos. Oh, cómo necesita Dios en esta época hombres de la tribu de Isacar, que sean conocedores del tiempo en que estamos viviendo y que sepan lo que Israel debe hacer en este tiempo de peligro. Porque, hermanos, estamos viviendo en un tiempo de transición muy dura en el pueblo de Dios. Estamos viviendo bajo un momento muy difícil. No podríamos decir que los líderes de nuestra iglesia son como Saúl endemoniado, jamás diríamos eso, pero estamos viendo el fruto de haberse apartado de los caminos del Señor y lo que está pasando dentro de nuestra iglesia. Dios necesita hombres como los de la tribu de Isacar, conocedores de los tiempos, que saben lo que Israel tiene que hacer en esta hora y que lo hacen, que se ponen de parte del ejército de Jehová sin tomar en cuenta las consecuencias, sin ponerse a pensar en el peligro que van a arrostrar. La misma característica que demostraron en la batalla de Megido. Cuando vieron la emergencia y la necesidad del pueblo de Dios, salieron a pie a pelear en la batalla y se metieron en lo más rudo del conflicto. Ahora, cuando el pueblo de Israel estaba otra vez en una crisis por un hombre que estaba guiando mal al pueblo y el espíritu de Jehová se había apartado de él, los hombres de Isacar principales vinieron a apoyar el ejército de David. Sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron, y dice que todos sus hermanos de las otras tribus escuchaban lo que decía Isacar e hicieron lo que él dijo. La influencia de este hombre como burro de carga allí, mesurado, no tenía grandes luces como la tribu de Judá, no era destacado como otras tribus, pero era burro de carga y todos sabían que donde Isacar ponía el pie lo afirmaba y donde ponía el otro nadie lo movía. Y los demás vieron lo que hizo Isacar y los demás de las demás tribus obedecieron el ejemplo de Isacar y se pusieron de parte del ejército de Jehová. Ojalá que tengamos muchos de Isacar en el pueblo de Dios hoy en día. ¿Cuánto se necesita esta experiencia, esta vivencia para poder saber lo que el pueblo de Dios tiene que hacer? El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, nos aconseja ser conocedores de los tiempos en que estamos viviendo. Romanos, capítulo 13, nos dice en el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, la misma característica de los de la tribu de Isacar. Nos dice de Isacar, eran conocedores de los tiempos. Y Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bendito sea el nombre del Señor. La noche está avanzada, se acerca ya el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Dios nos aconseja ser conocedores del tiempo. Sabían
lo que Israel necesitaba hacer. Y no se quitaban. Hay muchos, como la gacela, que cuando ve el peligro, ¿se acuerdan de Neftalí, la gacela? Cuando ve el peligro, huye, corre. No Isaacar es asno fuerte, que allá va al frente de la batalla y se pone con toda su fuerza y ahí está aguantando las tribus de Israel para que no caiga el ejército de Jehová. Conocedores de los tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y si aquel que en responsabilidades pequeñas le es fiel a Dios, Dios lo pone, fíjense, Isaacar, el burro de la familia. Pero los demás hermanos veían lo que Isaacar hacía y hacían lo mismo. Qué característica tan codiciable. Conocer los tiempos, identificar el momento crucial en que estamos viviendo, saber lo que Israel necesita hacer en esa hora, hacerlo, y los demás van a seguir el ejemplo de Isaacar. La palabra de Dios nos dice que va a haber 12,000 que van a llevar el sello de Dios en su frente y van a ser contados en el censo final del pueblo de Dios cuando Él cuente y enumere sus joyas de la tribu de Isaacar. 12,000 de la tribu de Isaacar, así dice Apocalipsis capítulo 7. Dios necesita hombres y mujeres con ese tipo de talentos. Ahora, cuando nosotros pensamos en los caracteres de cada una de las 12 tribus, reconocemos de que no somos iguales unos de los otros. Cada tribu tiene sus características peculiares. Rubén, voluble como el agua, acomodaticio como el agua, corriente como el agua. Así dice Génesis 49 y describe el carácter de Rubén. Perdió su primogenitura porque no supo tener un carácter firme para decirle no a lo malo. Qué diferente al asno fuerte que es Isaacar, ¿verdad? Tenemos la tribu de Leví, muy diferente. Un carácter también voluble, influenciado. Leví quiere decir unido, y ya hemos aprendido de Leví. Donde él se unía con alguien que hacía lo malo, hacía lo malo. Pero cuando se unía con alguien que hacía lo bueno, hacía lo bueno. Y Leví pudo transformar la maldición que le dio su padre, porque Jacob no bendijo a la tribu de Leví, la maldijo. Dice, maldito sea su furor. Bueno, no la maldijo a la tribu, pero maldijo el pecado en ellos, ¿verdad? Y dijo, no se junte mi alma. El nombre Leví quiere decir juntar, unir. Pero Jacob les dijo, no se junte mi alma en su consejo, ni tenga yo parte de su rebelión. Sin embargo, Leví pudo cambiar eso en bendición. Y aunque fueron esparcidos en lugar de juntados, porque la tribu de Leví nunca vivió junta como las demás tribus, fue esparcida por todo Israel, pero llegaron a ser los maestros, los sacerdotes, los que enseñaron la ley al pueblo y fueron de grande bendición para el pueblo, porque tomaron la decisión correcta en un momento de crisis. En el pueblo de Dios, al pie del monte Sinaí, no se inclinaron ante el becerro de oro. Les pregunto a ustedes, de las 12 tribus, ya hemos estudiado 9 o 10 con la de hoy. ¿Ya han ido ustedes más o menos viendo dónde se ubican con respecto a sus características peculiares? Al final de esta serie vamos a poner en nuestra pantalla las 12 tribus con sus características principales y ver si cada uno de ustedes puede identificar cuál es su tribu. Yo les voy a decir un secreto solamente. La tribu a la cual yo creo que yo pertenezco todavía no la hemos estudiado. La hermana dice que es la de Leví, pero yo no soy de la tribu de Leví, aunque soy maestro y el Señor me llamó para ser parte del ministerio. También encontramos en la Biblia que hay personas que no eran de la tribu de Leví que ejercieron el ministerio.
Yo no creo que soy de la tribu de Leví, aunque me gustan sus características, claro que sí, gracias hermana. Gracias por identificarme con esa tribu. Todavía no hemos estudiado a la tribu a la cual yo pertenezco. Nos quedan 3 o 4 tribus, creo que nos quedan, a ver cuáles nos quedan. Nos quedan Benjamín, nos quedan Manasés, nos queda Zabulón y nos queda José. Esas 4 tribus nos quedan. La hermana ya me quiere poner la tribu rápido, ¿verdad? Dice que yo soy de la tribu de José. Bueno, el Señor nos va a ayudar a cada uno de nosotros a identificar la tribu a que pertenecemos, porque necesitamos reconocer los defectos de carácter de esa tribu. Y en el caso de Isaacar, hay un problema con Isaacar. Y no lo digo para ofender a nadie, pero las personas que son fuertes, que aguantan carga, que son mesurados, que van pasito a pasito, no se los puede empujar. No lo empujes al burro, él va tranquilo. Él va tranquilo, es metódico. Puede aguantar la carga, pero no lo hagas correr como el caballo. Deja que vaya tranquilo el burro. Tiene un problema Isaacar. Y ustedes saben cuál es el problema del burro, ¿verdad? A veces se empaca. Como buen burro al fin. Es testarudo. Ve una cosa y solo como él la ve. Y cuesta sacarlo de su posición aunque esté equivocado. Por eso los de la tribu de Isaacar, cuando están en lo correcto, son una tremenda influencia para el bien. Y por eso esa característica de Isaacar que él desarrolló, porque no la tenía por naturaleza, que es ser conocedor de los tiempos y saber lo que Israel tiene que hacer, es una característica que toda persona que sea de la tribu de Isaacar debe codiciar y desarrollar. Reconocer lo que es correcto, porque si lo reconoce, nadie lo saca de ahí. Porque es cabeza dura. Pero si está en lo correcto, es de tremenda influencia para el bien. Cuando defendemos principios en lugar de sentimientos. Y yo podría hablar de eso en el caso de Saúl y de David. ¿Por qué la tribu de Isaacar se puso de parte de David y no de parte de Saúl? Porque había un principio de por medio. Y ellos querían honrar a Dios por encima de lo que los hombres dijeran. Y aunque parecía deslealtad al gobierno, y a veces pasa así, hay muchas personas que parece que son desleales a la organización, a la iglesia, pero saben lo que Israel necesita para esa época. Y aunque sean tildados de traidores, aunque sean tildados de ponerse del lado independiente, porque David era el independiente. Él estaba haciendo un ejército y no tenía derecho a tener ejército si no estaba con el gobierno. ¿Cómo él iba a estar teniendo un ejército y juntando gente cuando no era ni el capitán del ejército ni el general del ejército? Pero él formó su ejército, aparte del ejército de Israel. Y los que se ponían de parte de él se los tildaba de divisionistas del reino. Separatistas, sí. Porque David estaba formando un ejército aparte del ejército de Israel, que estaba con Saúl. Pero los de Isaacar eran conocedores de los tiempos. Miraban lo que estaba pasando en Israel. Estaban viendo las señales inequívocas de que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y ya no estaba con él. Y echaron su suerte por principio de parte de Jehová. De parte del ungido de Jehová. Y el ungido de Jehová no era el rey de Israel todavía. Pero Jehová lo había ungido, lo había escogido y lo estaba moldeando y preparando para que cuando llegara el momento, él pudiera enfrentar el liderazgo del pueblo de Dios. Así Dios necesita hombres y mujeres hoy en día que se la jueguen el todo por los principios que defienden,
que no les importa que los tilden de traidores, de desleales, con tal de no ser desleales a Dios, a su palabra, a su ley, a sus principios y al espíritu de profecía. Y cuando vemos que Israel está en crisis, cuando vemos que el pueblo de Dios no sabe lo que hacer, no sabe de qué lado irse, porque pues por un lado está la lealtad a lo establecido, al status quo. Y por otro lado estamos viendo que Dios está bendiciendo a David, que Dios está detrás de él y que Dios tiene planes para su pueblo, para libertar al pueblo de Israel de la apostasía que estaba entrando, porque fue una apostasía terrible, desobedecer a Dios, como hizo Saúl. Dios necesita hombres y mujeres que sean leales y fieles al deber, como la brújula al polo. Que aprendan lo que dice la palabra de Dios: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque el hombre esté en la posición establecida y a primera vista dé la impresión que, bueno, es el status quo, es la organización establecida, es el rey, es el que está sentado en el trono y debemos lealtad a nuestros dirigentes establecidos por Dios, Dios estaba levantando hombres que iban a salvar de la crisis a Israel. Y los de Isaacar eran conocedores de los tiempo, sabían, mis hermanos, subrayen ese versículo en su Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 12 y versículo 32, porque es una característica que todos nosotros debemos apetecer. Primera de Crónicas, capítulo 12 y versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros somos leales a Dios y defendemos los principios, no personalidades, tengan cuidado de defender a hombres. Tengan cuidado de defender a una persona solamente porque está en la posición que parece ser la posición de liderazgo. No defiendan a hombres, no defiendan instituciones humanas, defiendan principios. Juéguense por lo que dice Dios en su palabra, por defender la verdad, cueste lo que cueste. Hombres conocedores de los tiempos que sabían lo que Israel necesitaba hacer en esa hora, cuyos dichos seguían sus hermanos. ¿Cuánta influencia puede tener una persona que se pone de parte de Dios? Y los demás ven su ejemplo y siguen ese ejemplo. Pero a veces una sola palabra negativa, una sola frase que se diga, desanima a otros de hacer lo que saben que tienen que hacer, ¿no? Isaacar era testarudo. Isaacar era duro de cabeza, era empacado como un burro. Pero cuando sabía, porque era conocedor de los tiempos, podía percibir. Cristo dice: ustedes miran los cielos y pueden decir: mañana va a ser viento, mañana va a ser lluvia, mañana va a estar lindo el día. Ven las señales de los tiempos, pero no pueden discernir. Ven las señales de la atmósfera, pero no pueden discernir las señales de los tiempos, dijo el Señor Jesús. Qué tristeza, hay muchos hoy en día que no están viendo lo que está pasando en el pueblo de Dios y echan su lealtad del lado equivocado. La lealtad de parte de hombres y organizaciones humanas, en lugar de poner su lealtad de parte de Cristo, de su palabra, de su ley, de su verdad, de su mensaje para esta hora y de parte del espíritu de profecía. Dios quiere hombres y mujeres que no se compren ni se vendan. Hombres que estén dispuestos a llamar al pecado por su nombre. Hombres que sean tan leales al deber como la brújula al polo. Esos son los hombres que Dios está buscando hoy en día. Hombres que tengan las características
de la tribu de Isaacar. Y Dios va a tener 12,000. En este caso tenía 200 líderes. Pero hermanos, los líderes de Isaacar traían gente detrás. Porque dice que sus hermanos seguían los dichos de estos líderes que se pusieron de parte de Jehová en el momento de crisis del pueblo de Dios. Dios va a tener 12,000 de la tribu de Isaacar, que a pesar de sus defectos de carácter, a pesar de ser, pues no de la tribu de la realeza, porque no eran de la tribu de Judá, no eran de la tribu del liderazgo, que era la tribu de Leví, de los sacerdotes, no eran de la tribu de José, la que era bendecida y todo recibía el doble porción. Eran de una tribu representada por un asno fuerte. Pero Dios tiene hombres y mujeres que pueden cargar doble carga y que no se quejan por el lote que les cae encima. Que no andan diciendo, es que a mí me tocó muy fuerte esta vida, es que ¿por qué Dios me la puso tan dura? No, trabajan porque tienen puestos los ojos en el galardón, porque vieron que el descanso es bueno después del trabajo, porque vieron que la tierra es deliciosa y el Señor nos tiene una recompensa para Isaacar, hermanos. La recompensa del reino de los cielos. Muchos me dicen, pastor, ¿y por qué tú trabajas y trabajas? ¿Y cuándo es tus vacaciones? Y yo les digo, ya me tocan, ya me tocan. Va a tener 1000 años de vacaciones. Ahora vienen, prontito vienen los 1000 años de vacaciones. Pero mientras tanto, mientras dure el día, hay que ¿qué? Hay que trabajar, porque tenemos puesta la vista en la recompensa. Eso quiere decir Isaacar, recompensa. Y el que tenga puestos los ojos en Jesús, porque esa es la recompensa más grande, hermanos. Lo que Jesús promete es fringe benefits. Imagínense una jubilación por toda la eternidad. Un seguro de vida por toda la eternidad. Un seguro de salud. ¿Qué Medicare ni Medicare? Algunos están esperando llegar a Medicare para tener su seguro de salud. Dios nos promete salud aquí si obedecemos sus leyes. Que no nos venga ninguna enfermedad de la que vinieron a los egipcios. Pero también Dios nos promete que hemos de comer del fruto del árbol de la vida para vivir eternamente. Y que las hojas del árbol de la vida serán ¿para qué? Para sanidad de las naciones. Esa es la recompensa que yo quiero. Este mundo no tiene nada para ofrecerme a mí. Nada. No hay nada en este mundo que me atraiga. Solamente tengo mis ojos puestos en la recompensa. Y la recompensa más grande no es las mansiones que Jesús fue a preparar. No es la ciudad que tiene fundamento. Y sus fundamentos dice que son de las 12 piedras preciosas. Léanlo allí en Apocalipsis. Y vamos a ver, ya que estamos hablando de sacar la recompensa. Y con esto vamos a terminar en esta hora. ¿Cuál es la recompensa que Dios ofrece para aquellos que le son fieles y salen vencedores? Porque ser sellados de las 12 tribus de Israel significa ser vencedores. Israel significa ¿qué? Vencedor. ¿Quién era Israel? Jacob. Y su nombre Jacob le fue cambiado en la noche de lucha. Todos nosotros vamos a pasar por la noche de angustia de Jacob. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentar esa noche de lucha que ya se avecina. La crisis nos va a venir a cada uno de nosotros individualmente. Pero los que salgan airosos de la noche de lucha de Jacob, del tiempo de angustia de Jacob, van a recibir un nuevo nombre como Jacob. Dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una piedrecita blanca con un nombre nuevo, igual que Jacob.
el nombre de vencedores. ¿Y qué es lo que Dios promete a los vencedores? Apocalipsis capítulo 21. Veamos la recompensa. Porque si tenemos puestos los ojos en la recompensa, nos va a ser más fácil cargar la carga. Isaacar podía agachar el hombro, podía prestarse para trabajo forzado, podía llevar una doble carga sobre sus hombros, porque vio que el descanso que Dios promete es bueno. Y vio que la tierra es deliciosa. Miren qué delicioso lo que Dios ha prometido para aquellos que van a recibir esa recompensa eterna. Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa preparada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él morará. Ese es el nombre de otra de las tribus, ¿verdad? ¿Ya se acuerdan cuál se llamaba? Él morará. Ajá, Zabulón. Zabulón. Esa todavía no hemos estudiado, pero aquí dice que la recompensa, y en este capítulo 21 está la recompensa para las 12 tribus, hermanos. Dice, Él morará con ellos, serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, ¿qué recompensa más grande que esa? ¿Ustedes saben lo que es vivir con Dios? Y que la morada del Dios eterno se traslade a este minúsculo planeta Tierra. Esta semana yo recibí un correo electrónico muy bonito, donde mostraba fotos del Hubble, de la estación espacial del telescopio Hubble, que está sacando fotos en el espacio, unas fotos pero impresionantes de las galaxias, una cosa que uno se queda. No sé cuántos recibieron ese correo. ¿Alguno lo recibió? ¿Nadie lo recibió? Bueno, se los puedo mandar si quieren. Tú lo recibiste. Algo impresionante, hermanos, de lo que hay en el espacio. Pero lo que más me impresionó fue al final de ese correo, comenzaba a comparar. Mostraba las fotos de la Tierra desde el espacio. Qué bonita que se veía. De noche la tierra, hermano, se ve iluminada, y todas las costas, como es donde está la mayoría de las ciudades, se ven iluminadas de noche, y está toda la costa así marcada del mundo. Se ve tan clarito los países, las capitales, la Ciudad de México, allá como brilla, y las ciudades desde el espacio, ¿verdad? Algo maravilloso. Pero luego comenzaron a mostrar fotos de más lejos y más lejos. Y entonces comenzaron a comparar en esas fotos el tamaño de la Tierra. Y primero la compararon con Venus y con Marte. Y la Tierra se miraba grande y Venus un poquito más chica y Marte chiquito. Pero después comenzaron a compararla con Júpiter. Y Júpiter se miraba como una pelota de fútbol, no de americano, sino del fútbol nuestro, ¿verdad? Comparado con una pelotita de ping pong, parecía la Tierra comparado a Júpiter. Y luego comparan y siguen poniendo a Júpiter y a la Tierra y a Venus y a Marte, y lo comparan con el Sol. Y al compararlo con el Sol y poner el tamaño relativo, entonces Júpiter se miraba como una pelota de tenis comparado a una pelota de esas de playa, exactamente, una pelota de playa de esas que se usan para jugar, grandota, y ahí se miraba a Júpiter como una pelotita de tenis. Pero la Tierra, que antes se miraba como ping pong al lado de Júpiter, ahora se mira como un puntito, la cabeza de un alfiler, y los otros ni se ven ya, de tan chiquitito. Y luego compara el Sol con Alfa de Centauro. Ay, mis hermanos, y el Sol se mira como un puntito en el espacio y la Tierra se perdió. Tan chiquititos somos comparados con la grandeza de Dios. Pero ¿saben lo que dice aquí, hermano? Oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres. Él morará con ellos y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora escuchen, hermanos, ¿saben lo que descubrieron los astrónomos? Los astrónomos han descubierto, ya nosotros sabemos que el Sol es el centro del sistema solar y que todo gira en torno al Sol. Antes el hombre pensaba que la Tierra era el centro y el Sol giraba en torno a la Tierra. Qué error, ¿verdad? Pero ahora se sabe que el Sol es el centro y todo el sistema solar gira en torno al Sol. Pero resulta que el Sol y el sistema solar también están desplazándose en el espacio y girando. La Vía Láctea a la cual nosotros pertenecemos no está estática. El Sol tampoco está estático. Algunos piensan que el Sol está quieto y la Tierra se mueve alrededor, sí. Pero el Sol también se está desplazando en el espacio y todos los planetas se están moviendo. Y la Vía Láctea se está moviendo. Y hay muchas galaxias en el cielo. ¿Y saben lo que han descubierto los astrónomos? Que hay un punto focal en el cielo. Y ese punto focal está en el este. En medio de la constelación de Orión hay un agujero negro, como un túnel en el espacio. Le han metido los telescopios más potentes que tienen, aún desde el espacio con el Hubble, y lo que encuentran es un túnel negro gigantesco de millones de años luz de tamaño. O sea que tomaría millones de años ir desde un lado al otro del túnel nomás en su diámetro. Tan grande es ese túnel, pero se le mete por allá adentro y no se puede ver dónde llega. Es impresionante. Pero ¿saben lo que han descubierto? Que todas las galaxias giran en torno a ese eje en el universo. Y es un punto en medio de Orión. Y todo gira en torno a eso. Nosotros sabemos por la mensajera del Señor que Orión es la abertura en el cielo que lleva al tercer cielo, que es la morada de Dios. Y cuando Cristo descienda, va a descender por en medio de la constelación de Orión. Y la nueva Jerusalén va a descender del cielo. Ahí dice el versículo 2 que acabamos de leer. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahora imagínense la ciudad eterna de Dios. Va a bajar del cielo, ¿a dónde? A esta tierra, hermano. A ese puntito tan insignificante en el espacio que se pierde cuando se lo compara con el tamaño del Sol. No se ve más que un puntito en el espacio. Y cuando se lo compara con las galaxias es como polvo sobre una balanza, como un granito de polvo. Y sin embargo, la ciudad eterna de Dios, la morada del Todopoderoso, en torno a la cual gira todo el universo, va a bajar del cielo a esta tierra. Y el trono de Dios, que ahora está en el centro del universo, porque todo gira en torno al trono de Dios. Eso es lo que los científicos no saben. Saben que todo gira en torno a la constelación de Orión, pero se necesita la Biblia y el espíritu de profecía para decirnos que en medio de Orión está el trono de Dios. Ese trono de Dios va a bajar a esta tierra y la ciudad eterna de Dios va a bajar a esta tierra, hermanos. Y dice aquí, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El templo de Dios, que está sobre el monte Sión a los lados del norte de la nueva Jerusalén. El tabernáculo de Dios estará con los hombres. Imagínense cuando la morada del Dios eterno, del creador del universo, se traslade del cielo y Dios la ponga en esta tierra. ¿Podrá aguantar este planeta que le pongan encima el templo de Dios? La Biblia dice que se va a partir en dos, haciendo un gran valle gigantesco. Se va a apartar el valle hacia el norte, al sur, al este y al oeste, y la ciudad de Dios va a descender y se va a establecer en ese gigantesco valle
¿Saben cómo va a ser de grande el valle? Más o menos como de la distancia entre Nueva York y Miami es uno de los lados de la ciudad, pero es cuadrada. O sea, prácticamente la ciudad va a ocupar el espacio que ahora ocupa la mitad de los Estados Unidos de Norteamérica, solo la ciudad capital, porque tiene 2.200 kilómetros de largo y 2.200 kilómetros de ancho, 12.000 estadios. ¿Saben ustedes lo que es eso? Sigan leyendo. Dios va a poner su trono aquí, su morada. Imagínense que el Dios eterno escoja venir a morar aquí en esta tierra. ¿Vale la pena la recompensa, hermano? El universo entero va a ver que Dios va a trasladar su morada sobre este planeta. Y saben, ahí se va a cumplir el sueño equívoco de los pasados que decían que la tierra era el centro del universo. Como ellos veían que el cielo se desplazaba de noche y las constelaciones se movían y luego aparecían por el otro lado, decían, la tierra es el centro, ¿verdad? Y no sabían que era la tierra la que estaba moviendo, ¿verdad? Pero ahora cuando Dios baje aquí, el trono de Dios va a estar en esta tierra y su templo, su tabernáculo va a estar aquí. Y el universo entero, las galaxias, van a girar en torno a este humilde, insignificante planeta llamado Tierra. Porque en este planeta, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, derramó su preciosa sangre. Por eso esta tierra, que fue teatro del pecado y que fue testigo del plan de redención, va a ser ahora el testigo eterno del amor de Dios, para que el mal no se vuelva a levantar dos veces. Sigue diciendo, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas, aunque te parezca ciencia ficción y demasiado bueno, too good to be true, it is true, because God said, these words are faithful and true. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Para Dios, it's done. He's got it done. Escribe. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, ese no era Isaacar, ¿verdad? No era cobarde. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que venciere heredará todas las cosas. Y la recompensa más grande, Isaacar, recompensa, va a ser ver el rostro de aquel que nos amó. Me mostró, dice el capítulo 22 y versículo 1, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición,
Alabado sea el nombre del Señor. No más dolor, no más pecado, no más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche. No habrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y mis amigos, mis hermanos, es cierto, esto va a pasar muy pronto. Muy pronto este mundo llegará a su fin. Y todas las cosas de este mundo se acabarán. El apóstol Juan dice, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Porque las cosas de este mundo perecen, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo está a punto de llegar a su fin. El planeta ya no aguanta tanta mugre, tanta destrucción, tanto dolor, tanta injusticia. Ya no aguanta tanta contaminación. La tierra está contaminada bajo sus habitantes, dice el profeta Isaías. La tierra tiembla como un borracho. Las cosas que están sucediendo a diario nos dicen que el reloj hace tic-tac, y nos anuncia que estamos llegando a la medianoche de la historia de este planeta. Dios le puso término de los cuales no pasará. Dios estableció que el pecado durará 6,000 años. Y después 1,000 años de reposo para la tierra y luego una tierra nueva. Y el reloj está llegando a su fin. ¿Cuántos días, cuántas semanas o meses o años nos quedan? No lo sabemos. La Biblia no nos dice. Solo sabemos que al cumplirse los 6,000 años de la entrada del pecado, se acaba el tiempo de esta tierra. Dios dijo ya en la generación antediluviana, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Sus días son 120 años. Les puso término y no pasaron. Al llegar los 120 años exactos, vino el fin. Y la gente no creyó, y la gente se burlaba y decía que era mentira y que el viejo Noé estaba loco, pero lo que Dios mandó a decir se cumplió al pie de la letra. También Dios ha dicho que este mundo tiene 6,000 años de pecado y hasta allí llega. Ni un día más, ni un día menos. Yo quiero decirles algo, hermanos, y yo no sé si ustedes están al tanto, pero tenemos que ser como los de Isaacar, conocedores de los tiempos. El jubileo se acerca, cuando la tierra volverá a su dueño original. 6 años trabajarás la tierra, mas el 7º será descanso de la tierra. El sábado de 1,000 años, porque para Dios un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. 6 días trabajarás, el 7º descanso. 6 días de Dios son 6,000 años. 6 días de trabajo, 6 días de aguantar la carga y sacar, aguantando la carga del pecado, de la injusticia, del dolor, de la muerte, del sufrimiento. 6,000 años de pecado en este mundo. Pero se acerca el reposo. Vio que el reposo era bueno, dice Isaacar. Vio que el reposo era bueno y que la tierra era deliciosa. Yo tengo mis ojos puestos en ese reposo, en esos 1,000 años de reposo de la tierra. Pero ustedes tienen que ser conocedores de los tiempos como Isaacar. Ustedes saben que ya se cumplieron los 6,000 años de la creación del planeta Tierra. Yo no tengo tiempo en esta hora de entrar en cronología bíblica, no es mi propósito, pero solamente les digo esto: si ustedes suman los años desde Adán en adelante, y no es por casualidad que Dios nos da toda esa fecha, porque Él quiere que seamos conocedores de los tiempos. Sumen ustedes todas las generaciones que ha habido y ustedes van a saber que ya se cumplieron los 6,000 años de la creación. Pero lo que Dios ha determinado es que el pecado, los 6 días de trabajo de esta tierra,
terminen al final de los 6.000 años. ¿Saben dónde estamos viviendo nosotros ahora? Ya los 6.000 años de la creación se han cumplido. Nosotros estamos viviendo en el tiempo que pasó Adán desde que fue creado hasta que entró el pecado. No sabemos cuánto tiempo estuvo en el jardín del Edén antes que entrara el pecado. Sabemos que desde que Dios lo creó hasta el momento actual ya pasaron los 6.000 años. Ya llevamos un poquito más de 6.000 años. ¿Sabes cuánto llevamos? Como unos 10, 11 años de la creación del mundo. 10, 11 años arriba de los 6.000. ¿Y qué es eso? ¿Ustedes saben lo que es? Es el tiempo extra que Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén. No sabemos si pasaron 10 años o 15 o 20 antes de que entrara el pecado, pero vivieron felices en el jardín del Edén por un tiempo. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora, es tiempo extra. El fin de todas las cosas se acerca, dice el apóstol. Sed sobrios y velad. Debemos ser conocedores de los tiempos y debemos reconocer las señales de los tiempos, como Isacar, saber lo que Israel necesita en esta hora y hacerlo. No quitar el hombro del trabajo. Aunque sea difícil arrostrar la situación actual de nuestra iglesia, tenemos que defender los principios como Isacar. Tenemos que ponernos de parte de Dios, cueste lo que cueste, porque Dios va a tener 144.000 que va a sellar de las tribus de Israel. Olvídense, hermano, los 15 millones de adventistas no van a entrar por las puertas. Él va a sellar entre su pueblo, pasa por en medio de Jerusalén, su iglesia, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Si Jerusalén representa a la iglesia, el pueblo de Dios, los que reciban el sello de Dios en su frente van a estar gimiendo y clamando como los de Isacar por las cosas que estaban pasando en Israel con el rey de Israel y con aquellos que seguían al rey de Israel que había caído en apostasía. Triste, pero estamos repitiendo la historia. Por eso necesitamos saber lo que Israel necesita en esta hora, ponernos de parte de Dios, y los demás verán nuestro ejemplo. Dios va a tener 144.000 sellados de las 12 tribus. Yo quiero ser uno de esos 144.000 sellados. No por mérito alguno en mí, sino por los méritos de Cristo. Él puede darte la victoria, pero para eso tienes que alistarte en tus filas. Tienes que decirle: Señor, aunque sea riesgoso, me meto de parte tuyo, me uno a tu ejército, como los de Isacar se metieron al ejército de David. ¿Hay alguno en esta hora que quiere decir: yo quiero ser parte del ejército de Cristo? ¿Hay alguien que quiere decir: yo me pongo de parte de Cristo, no importa las consecuencias, de parte de los principios, de parte de la ley de Jehová, de parte de los profetas de Jehová? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el rey Josafat? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan de Segunda de Crónicas 20:20? Y ese es nuestro último versículo para el llamado. Segunda de Crónicas 20:20. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Y Josafat, $20:20. Hay un carro que necesitan moverlo, Corolla, Lexus, 2 carros, un Corolla y un Lexus. Corolla, están bloqueando la salida. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. ¿Saben dónde está Tecoa? En el territorio de Isacar. Ahí mismo, Tecoa, en el territorio de Isacar. Y mientras ellos salían, Josafat, el rey de Israel, se puso en pie y dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros.
Creed en sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. El Señor claramente nos dice en su palabra: creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. ¿Quieres echar tu suerte de parte de Jehová? Él te ofrece seguridad en un mundo de inseguridad. Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. A la ley y al testimonio. Dios nos invita a ponernos de parte de la verdad, cueste lo que cueste. ¿Quieres ponerte de parte de Cristo en esta hora? ¿Cuántos quieren alistarse en el ejército de Jehová en esta hora? ¿Cuántos quieren decirle: yo quiero estar entre aquellos que son conocedores de los tiempos? Yo quiero hacer lo que Dios manda para esta hora y dar el ejemplo a los demás. ¿Te atreves? Si Dios te está llamando a ser parte de su ejército en esta hora, ponte en pie. Ponte en pie allí en donde estás y dile: Señor, aunque yo no soy digno, tú puedes usarme, tú puedes cambiar mis defectos de carácter, tú puedes hacerme un vencedor. Aunque tengo muchos defectos, a veces soy obstinado como el asno, a veces no puedo ver más que lo que tengo por delante y no entiendo. Ayúdame, Señor, sin embargo, a serte leal a ti y a lo poco que entiendo a ponerlo por obra. Quizás hay alguien aquí en esta hora que aún no ha tomado la decisión más importante de toda su vida, y es la decisión de sellar su vida con Cristo a través del bautismo. La Biblia dice que todos estamos condenados por ser pecadores, y para ser salvos tenemos que arrepentirnos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo, si tú quieres arrepentirte de todo corazón de tus pecados y aceptar a Jesús como Salvador, necesitas tomar el paso del bautismo para lavar tu pecado en el nombre de Cristo. Y necesitas que Él te cambie y te transforme. Jesús dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo. Y Jesús también dijo: si no os volvéis y seis como uno de estos niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿No se dan cuenta ustedes que cada vez que comienza un llamado, los niños son los primeros en pasar? Si nosotros no somos como ellos, no vamos a entrar, dijo Jesús, al reino de los cielos. No te dé vergüenza venir al Señor Jesús. Si aún no has tomado el paso del bautismo, yo quiero orar por ti en esta hora, para que el Señor Jesús pueda prepararte y sellar tu vida y pueda ser parte del pueblo que esté preparado y reciba la recompensa. ¿Tú quieres tu recompensa? ¿Tú quieres entrar por una de esas puertas de la ciudad de Dios? Pues necesitas venir a Jesús. Yo estoy invitando a aquellos, el Señor te bendiga, joven, ven, acércate, ven. Estoy invitando a aquellos que aún no han tomado el paso del bautismo, que necesitan hacer ese pacto con Jesús para ser parte de su pueblo, a que se acerquen aquí en esta hora. Aquellos que aún no han sido bautizados, pero saben que Dios los está llamando a ser parte de tu pueblo. Si tú tienes un alma al lado tuyo que necesita tomar esa decisión, acompáñala a pasar. Ponle la mano sobre el hombro y tráelo hasta aquí en el nombre del Señor, porque queremos orar por esa joven, por ese joven, por ese hermano, esa hermana que necesita hoy entregar su vida a Jesús. Tráelo en el nombre de Jesús. Ven, baja rápidamente porque Jesús te está llamando. Si aún no has tomado el paso del bautismo, este es el momento de hacerlo ahora. Ven, amén. El Señor te bendiga, alabado sea el nombre de Cristo. Ven, en el nombre del Señor Jesús. Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. No pienses: yo no estoy listo para bautizarme. No te vas a bautizar hoy ni mañana. Pero si tú no aceptas cuando Jesús te llama, Él dice: mis ovejas, cuando yo las llamo, oyen mi voz y me siguen. Si tú eres una ovejita de Cristo, Jesús te está llamando a venir a Él. Acepta su llamado y Él te va a ayudar. Él dice: separados de mí nada podéis hacer. No pienses: necesito cambiar primero para venir a Jesús. No puedes cambiar por ti solo. Tienes que venir para que Él te cambie. Dile: Señor, quiero que tú hagas esa obra. Comiénzala hoy en mí. Comiénzala hoy.
porque yo quiero entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Acércate, ven. Quiero orar por ti en esta hora. Ven, ven. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada. Aceptó al Señor Jesús en el pasado, pero está frío, está fuera del redil. Y por alguna razón, como dijo el hermano que dio la bienvenida, Dios lo trajo aquí en este día. No es casualidad que estés aquí. El Santo Espíritu de Dios que guía los pasos del hombre dio tus pasos hasta este lugar en este día para que tú te reconcilies con Dios. Si esa es tu situación y tú necesitas reconciliarse con Cristo, ven, acércate ahora. En el nombre del Señor Jesús, baja de allí donde estás y ven aquí para orar por ti, rápidamente. Quiero orar por ti en esta hora para que el Señor te ayude a obtener la victoria. Hay alguien que quiere decir: pastor, yo soy esa almita. Yo necesito volver a los pies del Señor Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Amén, mi hermano. El Señor te bendiga. Este joven que está tomando esta decisión por Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Él te está llamando en esta hora y Él dice: si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. No te dé vergüenza aunque estemos delante de tanta gente. Jesús dice: el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Si tú quieres que Jesús confiese tu nombre delante de Dios y te defienda en el juicio, necesitas venir a Él ahora. Acércate, ven. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia, pero sabe que el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos, como hablamos anoche, que tiene el sello de Dios, del Dios vivo en su frente, en su vida, el santo sábado es el día del Señor y Él está marcando y sellando a sus hijos obedientes. Si hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia, pero quiere decir: pastor, ora por mí, porque yo quiero obedecer a Jesús en todo. Yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero ser conocedor de los tiempos y hacer lo que tiene que ser hecho en esta hora crucial de la historia de este mundo. Acércate también. Si vienes de otra iglesia, yo quiero orar por ti en esta hora. Ven, ven en el nombre del Señor. Mientras escuchamos el cántico final, vamos a meditar en esta decisión tan importante que tenemos que tomar. Y si tú sabes de alguien más que necesita pasar, acércate hasta el lado de esa persona, dale la mano y dile: vamos juntos. Yo quiero entrar junto contigo por una de las puertas de la ciudad. Yo quiero que tu familia se salve, que tu esposo, tu esposa, tus hijos se salven. Yo quiero que toda tu casa pueda un día gozar de la recompensa que Dios va a dar a los fieles. Escuchemos el himno. Cuando por gracia su faz veas, Eterna gloria. eterna gloria será para. Dice una estrofa de ese himno: encontraré a mis amados allá. ¿Lo pueden cantar esa estrofa? Porque todos nosotros queremos ver otra vez a nuestros seres queridos. Y este es el paso para volverlos a ver otra vez. Encontraré a mis amados allá, gozo cual río alrededor correrá. Dulces sonrisas Jesús me dará, eterna gloria será. El gozo más grande va a ser la sonrisa de Jesús cuando nos dé la bienvenida. Gloria sin fin, Jesús será. Alabado seas. Gloria sin fin, Jesús será. Cuando por gracia su faz vea allí, eterna gloria.
sea el nombre de Cristo Jesús. Cada uno de ustedes son preciosos para Dios. Jesús vio de antemano la recompensa que eran ustedes y aguantó el dolor, el sufrimiento, la carga pesada de la cruz, porque tenía sus ojos puestos en este día cuando tú iban a venir a sus pies. Por esta recompensa Jesús dejó el cielo, vino a sufrir en esta tierra y a cargar la carga pesada que hizo doblar sus hombros bajo la cruz, esa cruz tan pesada que lo hizo caer al suelo, pero como un asno obediente llegó hasta el monte Calvario para derramar su vida por ti, porque tenía puestos sus ojos en la recompensa. Y tú eres la recompensa del sufrimiento de Cristo. No fue en vano todo lo que Él sufrió, por ti murió. No fue en vano esa sangre que Él derramó, por ti lo hizo. Esto trae gozo al corazón de Jesús. Hay gozo en el cielo, y la Biblia dice que en el cielo los ángeles se unen, como leyó nuestra hermana hoy. Cuando en esta tierra los hijos de Dios le cantan alabanza a su nombre, en el cielo los ángeles de Dios se unen en la alabanza. Pero hoy hay mucho gozo en el cielo. Hoy hay fiesta en el cielo. Cada uno de los ángeles de ustedes, sus ángeles protectores, sus ángeles guardianes, han subido ya al cielo a dar las buenas nuevas. Están anunciando ante todos los ángeles: Señor, la almita que tú me recomendaste hoy se entregó a Cristo Jesús. Hoy vino a los pies de Jesús. Y los ángeles en el cielo van a entonar un cántico más fuerte, más alta, esa nota de alabanza a Dios por la salvación de cada uno de ustedes. Vamos a pedirle al Señor que selle esta decisión. Tengo aquí en mis manos estas hojitas con su nombre. Cada uno de estos nombres son preciosos para Cristo. Vamos a presentarnos ante el Señor en esta hora. Hay alguien que aún no ha entregado su hojita. Quisiera tenerla aquí en mis manos para presentarlas delante del Señor. Los que puedan acompañarme, vamos a arrodillarnos para orar. Los demás, inclinen su rostro en el lugar donde están. Padre Santo y Dios nuestro, en esta hora nos postramos delante de ti. Venimos tal cual como somos. Tú nos conoces, nuestro entrar, nuestro salir. Tú sabes de nuestros defectos de carácter, de los distintos temperamentos que tú nos has dado con sus debilidades y sus fortalezas. Pero tú has dicho que no hay ninguno que no pueda vencer por la sangre del Cordero. Te damos gracias porque en Jesús hay victoria. Porque en Jesús hay perdón, porque en Jesús hay transformación, hay vida. Porque Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y aquí estamos, Señor, pidiendo tu gracia, pidiendo tu perdón. Tú has colocado arrepentimiento en cada corazón. Y al mirar la recompensa que van a tener los redimidos por todas las edades, también nosotros queremos ser parte de esa recompensa eterna. Así como el nombre Isacar significa recompensa, pago, tú darás tu pago a cada uno. Nosotros queremos tener ese pago de la vida eterna, no porque lo merecemos, sino por tu gracia, porque tú entregaste a tu Hijo para morir por nosotros. Y en ese nombre todopoderoso yo te pido en esta hora que tú escribas el nombre de cada una de estas almas que han pasado aquí adelante en tu libro de la vida. Y si ya han sido registrados allí anteriormente, oh Señor, borra sus pecados, que puedan reconciliarse contigo, que ya no sigan errantes como ovejitas fuera del redil, que puedan venir al pastor de nuestras almas, que es Cristo, que puedan recibir de Él la herencia eterna que has prometido para aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Te encomiendo a cada una de estas preciosas almas en tus brazos de amor. Pon un cerco protector en torno a ellos. Sabemos, Señor, que hay desánimo. Sabemos que hay algunos que han pasado ya anteriormente aquí, pero no han podido sellar su vida contigo porque están luchando, porque hay cosas que no han podido vencer. Yo te pido victoria para ellos.
Señor, te pido que le des la fe para creer que todo es posible con Cristo, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dales la victoria, porque tú dices que los vencedores heredarán todas las cosas, y tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Bendice a los demás, los que no hemos pasado aquí adelante, Señor, porque ya hemos hecho este pacto en el pasado. Pero tú sabes, Señor, que muchas veces te hemos fallado. Muchas veces, aun conociendo tu palabra y tu verdad, hemos sido cobardes. No nos hemos puesto de parte de la verdad para defender la justicia. Muchas veces hemos sido débiles por las amenazas y no hemos querido seguir tu indicación de hacer lo que Israel necesita para esta hora. Perdónanos, Señor, y danos entendimiento de los tiempos, que no es ya hora de estar durmiendo, sino que es hora de despertarnos del sueño, que no es ya hora de estar dependiendo de seres humanos, que nuestra salvación es demasiado preciosa, que los días se acaban, que el reloj está tiqueando, día tras día, un día más cerca del fin de todas las cosas, que estamos viviendo en tiempo extra, que la historia de trabajo, de dolor y de sufrimiento de este mundo está llegando a su fin, y que muy pronto tú vas a decir a tus hijos fieles: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que nosotros podamos ser parte de aquellos que reciban de ti las palabras de bienvenida, esa sonrisa que Jesús nos dará cuando nuestra lucha toque a su final y nos hallemos salvos en la playa eternal. Allí con nuestros amados que la muerte nos ha separado, podamos encontrarnos contigo y con nuestros seres queridos para vivir para siempre en una tierra mejor, donde no va a haber más lágrimas, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más maldición, no va a haber dolor, ni muerte, ni enfermedad. Y los redimidos viviremos para siempre felices en esa tierra nueva que tú has preparado para aquellos que te aman. Pero entendemos, Señor, entendemos que la recompensa más grande no son ni las calles de oro ni el mar de cristal, no es la corona de oro que vas a ceñir sobre nuestra sien, cuajada de joyas, ni tampoco es esa mansión que tú has preparado para los que te aman, ni nuestra recompensa es ni siquiera esa ciudad eterna, gloriosa, de muros de jaspe, diáfana como el cristal, con 12 puertas que son 12 perlas gigantescas. Sabemos, Señor, que nuestra recompensa más grande va a ser morar contigo. Va a ser vivir contigo por toda la eternidad. Qué privilegio, Señor, va a ser poder tenerte aquí, a ti que eres el Rey del universo, el creador de las galaxias, tener tu templo en este pequeño planeta, que es una minúscula manchita en el universo, el único planeta que se rebeló contra ti, el único lugar en todo el universo en que existe el pecado, pero que tú estás limpiando por tu gracia para hacernos testigos por toda la eternidad, que tú tienes poder hasta lo sumo de salvar a todos los que vienen a ti. Sella estas almas que han pasado aquí. Estos nombres que tengo en mi mano los presento delante de ti para que tú los escribas sobre tu pectoral, que tú los lleves esculpidos en las palmas de tus manos y que intercedas por cada uno de ellos. Todos estos favores te los pedimos, no porque lo merecemos, sino porque tú dijiste que todo lo que te pidamos en el nombre de tu Hijo, tú nos lo darías. En ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, en ese nombre que ha de confesar toda lengua del universo que Jesús es el Señor,
En ese nombre todopoderoso de Jesús, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Alabado sea el nombre.